¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarles por este medio y para cumplir con un fin didáctico es que quiero compartir con ustedes este tema de la gestión educativa, sobre todo la gestión educativa en México. Un amigo me preguntaba realmente qué es la gestión educativa. Entonces, explicárselo en pocas palabras creo que es importante no solo para él, para todos nosotros, porque se habla mucho de la gestión educativa, pero realmente qué es la gestión educativa. Entonces, estamos hablando de algo de lo que se habla más de 60 años tal vez, y que apenas se está enraizando en la cultura educativa mexicana. Hablar de la gestión educativa es hablar de la administración de la educación. En el caso de en México, por ahí tendremos que partir, la Constitución mexicana establece que la educación es responsabilidad del Estado. Entonces, hablar de la educación y de la gestión educativa, pues parte primero de lo que establece el Estado. Y el Estado establece que la educación en México es gratuita, la educación en México cumple con un propósito de superación y de formación laica también, y obviamente pues tiene que ser una educación efectiva. Entonces es pues el Ejecutivo encabezado con el presidente quien debe establecer las políticas públicas que garanticen el cumplimiento de esta responsabilidad, para que, como había dicho, sea una educación gratuita, laica y de excelencia. Esto pues requiere, y por ahí se comienza, con un plan de desarrollo efectivo de autoridades y administradores de esta responsabilidad en el ámbito nacional, en el ámbito estatal, en el ámbito municipal y en el caso de la funcionalidad de la gestión educativa en el ámbito local, en la escuela, pues. Esto en el marco de lo que se conoce como la nueva escuela mexicana. Allí hay esta visión, esta misión y esta visión de lo que es la educación en México y la importancia pues de establecer los pilares de la gestión educativa. Es en este contexto que se incluye este llamado proceso de gestión educativa. Botero menciona, yéndonos un poco a la historia, que la gestión educativa data de los años 70 en Estados Unidos, 60. Y de estos años, 10 años después, por los 70, se establecen este proceso, esta forma de ver la educación y de desarrollarla en el Reino Unido, en los 70, y es hasta los 80, 20 años después, cuando empieza a desarrollarse en México. Hay entonces pues básicamente 20 años de desfasamiento en los procesos, lo que en este momento se está desarrollando en otros países tardará tal vez en que podamos procesarlo nosotros 20 años si no nos apuramos en contextualizarnos y actualizarnos. Botero menciona también que la gestión educativa se concibe, y esto es la gestión educativa, en procesos de toma de decisiones, realización de acciones que permitan llevar a cabo las prácticas pedagógicas. Tiene que ver con la función pedagógica, tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje, tiene que ver con la excelencia educativa, y que incluye pues ejecución de estas acciones para el aprendizaje. ¿Qué es lo que tiene realmente la gestión educativa? Se habla mucho pues en YouTube, en todas las plataformas de lo que es la gestión educativa, y se dan muchos aspectos. Los pilares fundamentales son 4. Estos 4 son que la gestión educativa parte de la administración. Como dijimos ya, hay una filosofía en el Poder Ejecutivo Federal, luego se plantea en el caso de México en la Secretaría de Educación Pública, y baja pues en la estructura organizacional hasta lo que sería la administración de una escuela. Y esa administración es responsable de crear una vertiente dinámica de acción, de funcionalidad, de 4 aspectos que tienen que ser importantes. La directiva tiene que apropiarse la necesidad de la gestión educativa.
son los líderes de la escuela los que tienen que establecer la misión, la visión de la particularidad de esa escuela. Cada escuela tiene sus propias características, ya sea urbana, suburbana, rural, telesecundaria, por ejemplo, las diferencias con un kinder, con una primaria, con una secundaria, con una preparatoria, con una universidad. La diferencia por las características sociales y económicas de cada sector. Entonces la directiva tiene que plantearse qué puede funcionar y qué no puede funcionar y establecer un proyecto educativo. Una vez que se establece ese proyecto educativo, pasamos a la segunda parte, que sería la gestión pedagógica y académica. Tiene que establecerse cuál es la metodología que funciona, cuáles son los recursos, las técnicas, los métodos pedagógicos. Este es un quehacer de los maestros, este es un asunto académico, es un asunto que tiene que compartirse con los padres, con los alumnos, tiene que plantearse en una visión general de la educación del Estado y tiene que verse en una visión particular de las características de los alumnos y tiene que verse también con lo que cada maestro y cada directivo está dispuesto a dar en favor de una pedagogía funcional para que genere realmente un aprendizaje real, dinámico, que no sea solo conocimientos, que es uno de los 3 pilares del aprendizaje. Uno aprende, conoce cosas y luego desarrolla habilidades en base a lo que conoce. Y estos conocimientos y esas habilidades afectan tu manera de pensar, tus actitudes, tus emociones, tu filosofía de vida, lo que tú quieres ser en la vida. Entonces, esta pedagogía tiene que enseñarle al alumno a aprender por sí mismo, el autoaprendizaje, tiene que conducírsele al autoaprendizaje, a la investigación, a descubrir sus capacidades reales y entonces avanzar en el tema de lo que tiene que ver con habilidades y afectaciones, emociones, sentimientos y todo esto. Las áreas de la gestión educativa incluyen también la gestión financiera y administrativa. No se puede pues hablar de una buena gestión educativa si no hay recursos bien administrados, transparentes, donde la comunidad también sepa lo que está pasando con las finanzas. Todo esto es importante que haga la escuela, tener una administración financiera sana, que cumpla con las necesidades y que sea transparente, que sepan cómo utilizarlos efectivamente. Y por último, está la dimensión comunitaria, es lo que llamaríamos la gestión en la comunidad, y en la comunidad. Significa que este proceso de formación que llamamos gestión educativa incluye a la comunidad. En primer lugar, a la comunidad educativa. Los maestros tienen que interrelacionarse con otros proyectos, con otros maestros, con otros aprendizajes, con otras comunidades del saber. Tiene que haber en esa comunidad, acercarte a ella, no encerrarte en un círculo personal. Y con la comunidad local, con los padres de familia, con los alumnos y obviamente también con el resto de la comunidad que tiene una opinión que aportar, algo que decir, algo que agregar. Entonces, básicamente son estos 4 pilares de la gestión educativa y se desprenden de la administración general, que es más mecánica, más formal, sigue un rigor específico, es mecánica y en esa es insuficiente. Se requiere la gestión educativa donde la comunidad, donde los maestros, donde los directivos, donde los funcionarios de la educación, donde el Ejecutivo Federal cumplen un propósito en común y se permite a la escuela generar su propio proceso de desarrollo, de autonomía. Es tan importante. Esperamos pues que les sirvan estos comentarios y estas opiniones, que les sean de utilidad. Con mucho gusto para ustedes, servidor, el profesor José Santos Castañeda. Bueno, hasta luego.